Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Hoy, que es el día 9 del mes de Tevet del año 5769, y conforme al calendario secular 3 de enero del año 2009. Hemos tenido la bendición el día de hoy de dar lectura, dado que ya es por la tarde, en la mañana a la Perashá Vayigash, y en la tarde a la Perashá Vayehi, que es la que corresponderá a la próxima semana, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos nosotros leyendo a lo largo de esta porción semanal, que comprende lo que vendrían a ser los primeros 5 libros de la Torah, también llamada como Pentateuco, como Humash. Es la historia de nuestro pueblo. En estricto sentido, sería la historia que todos nos deberíamos de saber de memoria, porque a final de cuentas son de nuestros antepasados, de aquellos hombres y mujeres que dieron la vida por hacerlo diferente. Y en esta ocasión no es algo distante, porque lo que vemos es un ejemplo más de cómo es que el Eterno, dentro de sus planes, tenía para con un personaje de nombre Yosef encumbrarlo tal cual lo había prometido a través de sueños. Ustedes recordarán, el episodio que hemos leído el día de hoy en la mañana tiene que ver con que la Biblia, en su traducción a Torah Temet, le llama que es el gran visir, así le menciona a Yosef. Yosef ya se encontraba en preeminencia en Mizraim, en Egipto, y para ese momento ya había tenido su encuentro con sus hermanos, los cuales no le reconocerían. Muy probablemente su aspecto físico, al embellecerlo a partir de aquellas tinturas que usaban en Mizraim, parecería un tanto diferente su personalidad. Y recordarán ustedes que él hace que regresen a la tierra de su padre para que trajeran a su hermano Benjamín, que sería el más pequeño, cuya característica es de que sería su hermano tanto de padre como de madre, ¿verdad? No serían como los demás medios hermanos, sino sería Benjamín el único hermano que sería de padre y de madre para con él, de Rachel. Dice Bereshit 44:19, mi Señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, a mi Señor, está hablando Yehudá. Sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos, traédmelo pues, quiero verlo. Si ustedes notaron, yo creo que difícilmente cualquiera de nosotros, cuando nos pregunten, ¿y tu padre vive?, hubiéramos dado una descripción tan larga. Esto es, si le preguntaran a Shelomit, ¿tu padre vive?, Shelomit iba a decir, sí vive, y además tiene tal edad, y además tiene un hijo, y además ama. O sea, como que resulta demasiado para una pregunta tan sencilla. O sea, ¿tienes padre o tienes hermanos? Al final de cuentas, aún la respuesta era un propósito del Eterno, porque eso provocaría a la postre que conociera él a su hermano Benjamín, que para ese entonces ya estaba con él. Hemos leído en la mañana que inclusive ellos se abrazaron, lloraron ya cuando se manifestó. Pero la descripción que él hace de su padre, él dice que, al español dice, tenemos un padre anciano y además le ha nacido hijo en la vejez. Y es ahí en donde me voy a servir para poder hablarles de un tema que viene a corroborar el verso 22, en donde quisiera hablarles de este tema que he titulado la tercera y cuarta edad. La tercera y cuarta edad, o en hebreo, Tzenekim, los ancianos. A pesar de que ya tengo una serie que habla al respecto de los ancianos, esta serie se enfoca a la parte de los ancianos como autoridades. En esta ocasión quisiera hablar de los Tzenekim, de lo que vendrían a ser las personas de la tercera o de la cuarta edad. Más adelante voy a explicar por qué. Básicamente porque es un tema que yo creo que nos hace mucha falta, y sobre todo en un país como México, que cada vez está perdiendo ya más el respeto por aquellas personas que hoy en día ya han dejado atrás su juventud. La vejez no solamente es una etapa de la vida, sino parte del desarrollo del hombre.
Los países desarrollados tienen una mayor expectativa de vida al nacer que en los países de vía de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Países como Estados Unidos, Canadá, Europa. La gente vive más años que los que viven en países subdesarrollados como los de América Latina. Y la expectativa de vida ha aumentado de forma general en 25 años a partir de los 65 años del siglo. Entonces, a partir de 1965 se incrementó de forma general 25 años la esperanza de vida para las personas. Entonces, primero deberíamos de considerar que, a final de cuentas, la tercera edad, llamada así por aquellas personas que exceden ya de los 65 años, es una etapa de la vida que se conjunta con lo que vendría a ser el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y después seguiría la tercera edad. Son etapas de las cuales, si el Eterno no tiene misericordia de nosotros y nos da la bendición de vivir, llegaríamos hasta ella. No cualquier persona tiene la posibilidad de llegar hasta allá y por ello es que en esta ocasión quisiera hablarles de este tema para que consideráramos la importancia que tiene. El problema que para muchas familias suponen las personas de edad avanzada se plantea en varios aspectos y comenzando desde que no sabemos cómo referirnos a ellos. Esto es cómo nos referíamos a alguien que ya es mayor de edad, de la tercera edad, personas mayores, viejos, abuelos, ancianos, senectud, ancianidad, vejez, segunda juventud. Si se dan ustedes cuenta, difícilmente pudiéramos ponernos de acuerdo cuál sería el término. Yo recuerdo que hay gente que les gusta que les digan abuelo y hay gente que les gusta que les digan abuelito, ¿verdad? En fin, en la Kitbeya Kodesh de las Sagradas Escrituras se refiere a ellos como los Senequim. Senequim, que sería la palabra en plural de lo que sería la palabra hebrea Zaken, que sería el adjetivo para denotar a alguien que ya es mayor de edad. Y me refiero ya después de la madurez. Zaken, que sería el adjetivo. También existe la palabra hebrea Zaken, que sería el verbo. ¿Alguien se imagina cuál sería el verbo de alguien que es mayor de edad? Envejecer. Sí, ¿verdad? Envejecer. ¿Por qué? Porque yo envejezco, tú envejeces y nosotros envejecemos. Y esta palabra, el verbo entonces también sería Zaken, se escucha igual que el adjetivo. La palabra Zakun y Zoken serían sustantivos masculinos. Zakun y Zoken. Esto es, para un hombre pudiera ser Zoken o Zakun, la forma de dirigirnos para alguien que ya tiene esa característica. Y para la mujer sería Signa. Entonces, mujer, Signa, varón, Zakun o Zoken. ¿Qué características encontramos en las Sagradas Escrituras? En primer lugar, definitivamente que para la persona que es conocida como Tzenekim o Zaken, debe de tener una edad avanzada. Dice el libro de Bereshit 18:11, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aquí es en donde vemos la principal característica para que una persona sea nombrada como Zaken, es que ya tiene que tener una edad avanzada. Y hay una diferencia aquí que encontramos. En el caso de los hombres, en contraste contra las mujeres, o mejor dicho, las mujeres en contraste con los hombres, las mujeres una vez cuando llegan a cierta edad, cercana en años a lo que vendría a ser la tercera edad, o mejor dicho, distanciada como en 20 años, la mujer, una vez que avanza en años, deja de ser fértil, a diferencia del hombre. El hombre puede ya ser muy avanzado de años y no obstante seguir siendo fértil. Científicamente se sabe que la producción de lo que vendrían a ser los espermatozoides mengua, así como la calidad de ellos. Sin embargo, un varón, aunque esté grande de edad o avanzado de edad, pudiera seguir siendo fértil. Y esto lo vemos justamente en el caso de Jacob que hemos leído, Bereshit 44:20. Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez.
y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces, alguien que es avanzado de días, la mujer particularmente ya no sería fértil, el hombre pudiera serlo. Y no nada más eso, sino que en este estado en el cual el hombre y la mujer pudieran llegar a tener el privilegio de estar, desde luego que también se estarían acercando a partir con el Eterno, al Olam Abba. Dice Bereshit 35:29, y exhaló Yitzhak el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, dice, viejo y lleno de días. Esto es, la forma natural con la cual el Eterno ha designado que partamos con Él, que durmamos, es definitivamente avanzado en días. De entrada, cualquier persona que ya tiene unos años a cuestas, amados, deberíamos de reconocer que tiene ya de entrada la bendición de haber vivido todos estos años. Y por ello, el llegar a ser Zaken o Signá sería de entrada ya una bendición. Y esto es importante señalar a nuestros hijos. Ahora, como yo les había dicho, esto solamente nada más es una etapa de nuestra vida. Dice Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto a tzadik, a recto, desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, cualquier persona que quiera llegar a eso tiene que pasar primero por las etapas previas. Hay una característica que creo yo casi es difícil que una persona no la viva ya entrando en años, que vendrían a ser las canas. Primera de Samuel 12:2 dice, ahora pues he aquí, vuestro rey va delante de nosotros, yo ya soy viejo y lleno de canas. Una vez que empiezan a transcurrir los años en la vida de una persona, deja de su cuerpo de segregar lo que vendría a ser melanina, y esta melanina es justamente la que le da el color justamente a lo que vendrían a ser las canas. Ahora que he estado investigando, me sorprendí que estos aparatos que se utilizan para depilación no aplican para las canas. ¿Por qué? Porque los aparatos de láser que van directamente a quitar a hacer una depilación permanente, como no tienen melanina y no tienen el color el cabello, entonces no llega hasta la raíz y no lo puede destruir. Entonces la gente que tiene canas o que es muy albina, por ejemplo, o albina, igualmente no serían personas aptas como para poder hacerles la depilación permanente. Entonces, una característica es que se tienen canas, otra, desde luego, es que la fuerza va disminuyendo. Salmo 71:9. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y es aquí en donde quisiera, por favor, que prestáramos mucha atención. En la medida que transcurre el tiempo, las personas dejamos de hacer ejercicio, dejamos de emplear nuestro cuerpo, y desde luego cuando ya avanzan los años, pues la fuerza va menguando. Hoy en día podemos ver a gente madura que simple y sencillamente por subir escaleras, ya al día siguiente ya les duelen las piernas. ¿Por qué? Porque esos músculos no los ha ejercitado. En estricto sentido, conforme van avanzando los años, los músculos van perdiendo su rigor, pero no por ello deberíamos nunca dejar de lado lo que vendría a ser las actividades físicas, como más adelante lo voy a compartir con ustedes. Hay dos aspectos interesantes relacionados con los Tzenekim, y esto tiene que ver con algo que ninguno de los que está el día de hoy aquí con nosotros lo tenemos. ¿Saben qué es? Una corona. ¿Por qué? Dice Mishlech 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos a los abuelos o a los Tzenekim que ya tienen nietos, dice las Sagradas Escrituras que para ellos es una corona. Entonces es interesante porque ninguno de nosotros lo tiene, ¿verdad? Roguemos, y una de las más grandes bendiciones que hay en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es? La dice el libro de Teilim. ¿Ustedes recordarán cuál es? Que el Eterno nos permita ver a los hijos de nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir ver a los hijos de nuestros hijos? Que nos dé la suficiente edad como para poder ver con nuestros ojos
que ya hay una descendencia, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro de Teilim. Otro aspecto interesante, y es algo que también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, dado el descrédito que hoy en día hay para la gente de la tercera edad, es que dice la palabra del Eterno en el libro de Proverbios, Mislech 20:29, dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los tenequim es su vejez. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, por el solo hecho de que ha transcurrido el tiempo, a final de cuentas dice que la hermosura, a final de cuentas, son los años que ellos han pasado. Entonces, hay dos cuestiones muy interesantes de valorar para una persona que ya es grande, de edad. La primera es que ella tiene una corona si efectivamente tiene hijos. La segunda es que su belleza es demostrada justamente a partir de su vejez. Nosotros sabemos que la mayoría de las ocasiones en las cuales aparece la palabra Tzenequim en las Sagradas Escrituras se relaciona con al español, o lo traducen al español como ancianos, y siempre, o lo mejor dicho, en la mayoría de las ocasiones, se refiere a un grupo de personas que están al frente de alguna comunidad, de algún grupo, ¿verdad? Y obviamente la vejez siempre iba compaginada con lo que sería la autoridad, y la autoridad también para poder dar consejos. Dice Génesis 24:2 Bereshit: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. De tal manera que podemos darnos cuenta que a las personas que ya tenían edad, que eran las que ya tenían experiencia, sabiduría, eran sobre las que se ponían los cargos, las autoridades. Hace algunos años, en la empresa en donde laboro, se creó el puesto nuevo de director financiero. Y la persona que llegó fue un francés, que venía de una escuela de superprestigio a nivel empresarial. Y de las primeras preguntas que yo le hice a este francés de por qué se había venido como director de finanzas a México, él me dice: mira, yo me vine a México por una sencilla razón, porque el puesto que tengo yo aquí en México no lo podía haber tenido en Europa. A mí me extrañó. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? Porque en Europa los puestos directivos ejecutivos solamente se consiguen con canas, con edad, cuando la gente ya ha tenido la suficiente experiencia, y es como puede acceder a puestos directivos y ejecutivos. Y en países como en México no. Es por eso que yo me vine para acá, porque aquí sí podía tener un puesto que era el que yo estaba aspirando a tener. Ahora, si esto lo contrastamos con el avance o las comparaciones que pudieran tener países de Latinoamérica contra lo que vendría a ser los gobernantes en Europa, si ustedes recuerdan, en Europa la mayoría de primeros ministros, de presidentes, son gentes de edad, en donde ya las canas están a la vista. ¿Y qué ocurre en México o en países de Latinoamérica? Lo que está ocurriendo es que cada vez más gente joven están al frente de países, están como diputados, están como senadores, están como secretarios de alguna, ¿cómo se llama?, alguna secretaría del Estado. Y esto pudiéramos decir es que qué bueno, porque ya viene la oleada de jóvenes y están empujando y demás. Pero escuchen el contraste. ¿Qué era lo que ocurría en nuestro pueblo? Shemot 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Eterno, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad los he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Pero para decirles qué es lo que él ha visto que se hace en Egipto, primero les digo: ve y reúne los Tzenequim de Israel. Entonces, si nosotros simple y sencillamente comparamos a nuestra nación con Israel, nos estamos dando cuenta que no necesariamente vamos por un buen rumbo. No porque estén los jóvenes al frente quiere decir que estos son buenos síntomas. Ahora que fue la presentación aquí de Hanukkah y previa a la inauguración de la sinagoga, amados, yo recuerdo cuando estábamos presentando que al final dije los Sharetim, y por ahí se para Sharet Pérez, Sharet Aarón, ¿no?, que son la gente de más edad, y que mucha gente pudo pensar, bueno, pues son los mayores, ¿por qué no tienen jóvenes y demás? Cuando al contrario, en estricto sentido, la gente de más edad es la que debería de dar un mayor respaldo. ¿Por qué? Porque se sobreentendería, como dice Sharet Pérez,
que son la gente que tiene ya la experiencia y los años a cuestas y le da la posibilidad de dar consejos y tener sabiduría. Dice Yesaya 9:15, el zaquén, el anciano, o el zacún, el anciano, y venerable de rostro, es la cabeza. Entonces, generalmente a la gente de edad era la que siempre se consideraba como cabeza del lugar en donde se iba a ir. Yo en Beda Deresh me ha sucedido frecuentemente que la gente, cuando ha llegado a conocernos, siempre se imagina que el de mayor edad es el rabino, y difícilmente me va a asociar a mí, ¿cómo se llama? Como el rabino de Beda Deresh. ¿Por qué? Porque, y me ha sucedido varias veces, llegan y con la persona más grande van y la saludan, y rabino, y esto, y lo otro, y aquello, y yo me quedo nada más al lado, ¿cómo se llama? Curioso cómo se da, pero a final de cuentas todo eso lo corroboraría las Sagradas Escrituras. Por ello es que el rodearse de gente mayor, eso es un signo de respeto y de honor. Tan es así que Yosef, cuando va a sepultar a su padre, van a ver lo que ocurre. Génesis 57, Bereshit. Dice, y subieron con él todos los siervos de Paró, los cenequín de su casa, y todos los cenequín de la tierra de Egipto. Entonces, para respaldar en este caso al gran visir, como dice la Torá Temed al respecto de Yosef, él se hizo rodear justamente de cenequín, de los cuales le iban a dar honor al hecho de ir a enterrar justamente a su padre. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, lo que estaríamos esperando que una persona que ya tiene edad a cuestas, que ya es zaquén, o ¿cómo se le dice a la mujer? Signá, deberíamos de estar entendiendo que ya son gente que debería de guardar su boca, debería de ser prudente, debería de tener una madurez. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Yo recuerdo que cuando comencé laboralmente a integrarme a la sociedad, yo en aquel entonces pensaba que la gente que ya era madura, que ya, y mucho más si ya tenía algunos años a cuestas, necesariamente debería de tener madurez. Y a la postre, en la medida que yo me comencé a relacionar laboralmente con la gente, me di cuenta que no era así. Había gente que tenía que era ya de edad madura, alrededor de 35, 40, 45 años, o inclusive más grande, de 60 años, y de la cual después de conocerla me percataba yo que, contrario a lo que yo pensaba de que la edad les iba a traer la madurez, me di cuenta que no en todos los casos era así, y que mucha gente, no importa qué edad tuviera, de todos modos iba a ser inmadura. Por ello es que la palabra del Eterno nos da algunos tips al respecto. Job 32:9 dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. ¿Qué quiere decir? Aquí Job está dando a conocer algo que es bien interesante, que si bien es cierto la edad tendría que conllevar la sabiduría, la prudencia, como les he dicho, aquí es bien interesante que dice que no necesariamente la mucha edad trae la sabiduría. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer más adelante. Salmo 119:100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos, más que los cenequín he entendido. Y por ello es el contraste en nuestro pueblo. En nuestro pueblo se venera, se honra a las personas que tienen canas. Pero mucho más se va a venerar y mucho más se va a honrar ¿a quién? A aquellas personas que tienen conocimiento de Torah. Esto es, en nuestro pueblo alguien que tiene conocimiento de Torah está sobre una persona que tiene canas. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Debemos de enseñar a nuestros hijos amados que el admitir consejos es durante toda nuestra vida. Yo le explicaba a Irán que uno de los grandes problemas que yo he podido ver es que cuando comenzamos llevando a nuestros hijos a la escuela, muchas veces estamos transmitiéndoles una esperanza vana, en el sentido de que ya échale ganas, ya va a terminar el ciclo escolar, esperando que cuando dejen de ese ciclo escolar y dejen de estudiar, como si fueran a encontrar ¿cómo se llama? Su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ya estudiaron y ahora van a dejar de estudiar. Pero transcurre el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la universidad,
el posgrado, y aquellos profesionistas que tienen la bendición de llegar, o aquellas personas que ejercen un oficio, que sería el equivalente de un profesionista, si no entienden que durante toda su vida van a tener que estudiar, muy probablemente sean gente mediocre. Y por eso yo le decía a mi hijo, olvídate, tú vas a terminar la universidad si el Eterno lo permite, pero si no sigues estudiando, si no estás consciente de que esto nunca se va a acabar, muy probablemente no seas un profesionista exitoso. Así es que, por ello es que nunca vamos a acabar nosotros de aprender y siempre vamos a estar tratando de seguir creciendo y edificando nuestro intelecto. Y esto tendremos que transmitírselo a nuestros hijos. El término tercera edad también se le conoce como VAX. V-A-X. Repítanlo, por favor. VAX. Este es un término antrópico social que hace referencia a la población de personas mayores, no necesariamente jubilados, normalmente de 65 o más años. Este grupo de edad está creciendo en pirámide de población o distribución de edades en la estructura de la población. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una baja natalidad y como consecuencia de un aumento de la calidad de vida y de que hay una esperanza de vida mejor, las causas que están conllevando a que el grueso de la población, mayoritariamente en países desarrollados, sean de gente Cenequim, ahora está trayendo nuevos retos. En los países de vía de desarrollo, los Cenequim pierden rápidamente oportunidades de trabajo. Hoy en día no es raro ver a una persona que tiene 40 años y ya le están negando trabajo. Y yo los he escuchado de continuo. Cuando en realidad 40 años todavía le restan muchísimos años laborales. Sin embargo, en los países como en vías de desarrollo, la gente de edad empieza rápidamente a perder oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización. Se sienten postergados, erradicados y sin mayores opciones que terminar en una reclusión de ancianos. A diferencia de aquellos países desarrollados, que la gente de la tercera edad goza de un mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y tienen acceso a mejores pensiones, a garantías de salud y otros beneficios. Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima la experiencia y la capacidad. Nos platicaba Abraham Ben Sharet Pérez que cuando él estuvo en Carolina del Norte le sorprendió muchísimo llegar a la planta y la mayoría de la gente era gente con canas. Y él decía que se sorprendía cómo es que gente con canas manejando lo que vendrían a ser estos carritos, ¿cómo se llaman? Los montacargas. Y eso obviamente en países como México es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente son relegados. Pero no podemos dejar de lado que muchas veces en los países se discrimina a la gente por la edad, y obviamente con la edad también es normal que venga asociado con las enfermedades vasculares, enfermedades como la diabetes, como el cáncer, como el Alzheimer, que son recurrentes en muchos países, y por ello en la Escritura también nos dice, Bereshit 27.1, Génesis 27.1, aconteció que cuando Yitzhak envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esá, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Entonces, con Yitzhak, dice que una vez que avanzaron los años, él empezó a perder la vista. Hace algún tiempo redacté yo un artículo en donde se basó en una cita que yo tuve con una persona que era oftalmóloga, en donde yo le hacía una pregunta y le decía, oye, la computadora, la televisión, ¿en realidad daña la vista? ¿Hace que venga en detrimento la vista? Y me explicaba esta oftalmóloga que en estricto sentido no ocurre así. Que la vista, así como cuando nosotros estamos jóvenes y los músculos están tersos, están fuertes, lo que vendría a ser el ojo, esta esfera ocular, igualmente es un músculo. Entonces lo que ocurre es que mientras uno está joven,
el músculo, al estar igualmente fuerte, no tiene muchas complicaciones para ver. Pero en la medida que pasan los años y el músculo empieza a perder justamente esa fuerza, no es que nosotros dejemos de ver, sino lo que ocurre es que el músculo del ojo empieza a perder la fuerza que antes tenía para poder enfocar y sin tanto esfuerzo enfocar. De tal manera que la computadora o la televisión no nos dañan, a diferencia de otros aparatos y que de los cuales tristemente yo creo que las generaciones de entre los 12 años a los 35 años que hoy en día están viviendo, muy probablemente ya a la postre en 30 o 35 años o 40 años para los más jóvenes, serán las generaciones de Tzenequim que menos escuchen. ¿Y por qué? Simple y sencillamente por estos aparatos que hoy en día es común en que los jóvenes los traigan, los audífonos, de los cuales difícilmente pueden regular correctamente el volumen. Y esto está provocando que hoy los jóvenes estén ya perdiendo el oído. Y que muy probablemente cuando se casen, las discusiones que puedan existir entre un matrimonio, a lo mejor van a haber palabras que no se van a escuchar. Entonces tengamos cuidado con eso, amados. La tercera edad, es interesante conocer que hay un especialista médico que se encarga de atenderlos. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero de repente con algún malestar, yo siempre lo primero que me pregunto es ¿quién será el especialista para atender? Y alguna vez le decía yo a un médico, oiga, pero pues es que nosotros que somos neófitos en la materia de la medicina, muchas veces no sabemos a quién acudir. Y él me decía, no, es que es el médico general el que te tiene que dirigir con algún especialista. Sin embargo, el conocer las especialidades siempre ayuda y no está por demás. Y por ello es que para atender a la gente de tercera edad, lo que vendría a ser la geriatría sería la especialidad que los atendería, así como la gerontología. Hoy en día existen inclusive especialidades tales como la gerontología psiquiátrica o la psiquiatría gerontológica, que incluyen variables como la calidad de vida y otros fundamentos científicos. Se ha desarrollado también el uso de una tecnología social como apoyo a la industrialización de los avances científicos. Y por ello no es extraño encontrarse en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes 15:23 lo siguiente: los demás hechos de Asa y todo su poderío, está refiriendo a un melech, a un rey, y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Más en los días de su vejez, dice, enfermó de los pies, porque es algo que es innegable. Conforme transcurran los años, definitivamente nuestro cuerpo sufre y va en detrimento de la vitalidad que teníamos cuando éramos jóvenes. No obstante, siempre se invita y se trata de hacer conciencia de que cualquier actividad física es buena. Según los resultados de un estudio, las personas de 70 años o más que realizan ejercicio presentan un menor riesgo de muerte que aquellas que prefieren quedarse en la casa delante del televisor. Aunque mucho se ha dicho de los beneficios de la actividad física, la mayoría de los estudios se centran en personas jóvenes y maduras. Cuando se habla en la televisión de hacer ejercicio, casi siempre son estudios de extractos de gente joven. Sin embargo, hay investigadores que se han dado a la tarea de conocer cuáles son los resultados del ejercicio en una persona de edad avanzada. Los trabajos que han analizado a nivel del ejercicio se basan en cuestionarios a participantes con el consiguiente sesgo que debería de llevar el análisis. Esto es gente mayor de edad. Un estudio publicado en The Journal of American Medical Association, lo que serían las siglas también conocidas como IAMA, evaluó a 302 hombres y mujeres con una edad que oscilaba de los 70 a los 82 años. Se calculó la cantidad de calorías que cada sujeto quemaba como consecuencia de su nivel de actividad física, restando las que consumen habitualmente debido al metabolismo del cuerpo en descanso. Para explicarles esto, tengo que decirles que una persona que está excedida de peso y está simple y sencillamente sentada, ustedes
deben de considerar que cualquier persona excedida de peso tiene un gasto calórico. Alguien que tal vez está en su peso también tiene un gasto calórico, pero uno y otro será mayor la de la persona que esté con unos kilitos de más. Una persona entonces, cualquier persona, con cualquier actividad está haciendo un consumo calórico. Hago un paréntesis y recientemente yo leía un estudio en donde decían que pusieron a dos grupos de personas, una con dieta y otra con dieta y incrementando su actividad diaria, no haciendo ejercicio, sino simple y sencillamente incrementando su actividad diaria. Entonces lo que hacían es de que les decían, si van a ir al supermercado, estaciónenlo en el lugar más lejano. Entonces, dos personas van a ir y una se va a estacionar cerquita y se va a bajar y dar unos cuantos pasos y su consumo calórico de energía va a ser mucho menor con aquella persona que está haciendo la misma actividad, pero que se está forzando a hacer mucho más. Y en todas las actividades, ya bien sea subir escaleras, a nosotros como padres nos ocurre muchas veces que en la comodidad de nuestro hogar, para mí me resulta muy sencillo decirle yo, Yoshiahu, tráeme las servilletas, y se levanta. Después, Iram, hazme un cafecito, y se levanta Iram a hacerme un café. ¿Ellos cuántos pasos habrán dado para simple y sencillamente pararse por las servilletas? No sé, los que han sido 10, 15 o 20. Cada uno de ellos los pasos que dio. ¿Y yo cuántos di? Ninguno. Sentado en mi silla. Y por ello es que en este experimento que hicieron de dos grupos de personas, nada más obligándose a hacer las actividades con un poquito mayor de esfuerzo, fue mucho más eficaz la reducción de peso entre unas personas contra las otras. Así es que, continúo. Encontramos, dice el estudio, que por cada 287 kilocalorías al día gastadas, hay aproximadamente un riesgo de un 30% menor de muerte. Esto es, simple y sencillamente con la gente que tiene más allá de 70 años, con este estudio se dieron cuenta que los que hacían mayor actividad reducían en 30% la posibilidad de morir. Afirman los autores de este estudio que descartan que la diferencia observada en la tasa de la mortalidad se deba a la presencia de alguna enfermedad, ya que el análisis controlaba esos casos. Aunque la investigación no llegó a analizar el grado de actividad física, los sujetos que se encontraban en las categorías de mayor gasto energético eran más propensos a tener una jornada laboral o a subir 2 pisos más de escaleras cada día que aquellos que con menor consumo energético diario. Así es que los especialistas sugieren que cualquier actividad de la vida diaria influye en la suma final de consumo calórico. Un subanálisis concluyó que un mayor nivel de actividad física y por tanto de gasto energético es beneficioso para individuos con diversas enfermedades. Como se ha observado en trabajos anteriores a la práctica del ejercicio, se asocia con una disminución de trastornos cardíacos, de incidencias de cáncer y con un menor número, desde luego, de caídas. Hace no muchos días compramos una tablita en la cual en esa tablita se hacía un análisis de la persona y te hacía tecnológicamente un análisis de qué probable edad tendrías. Y yo no sé si ustedes saben, pero una de las formas para que se puede analizar qué edad física se tiene, ¿saben cuál es? Es el equilibrio. Y recuerdo que en esa tablita me subí yo y era ponerse de ladito y tener los pies juntos. Y después empieza a hacerte el análisis y te dice, tú tienes tal edad. Yo recuerdo que salí con 45 años de edad. ¿Y cómo? Uno de los resultados era debido al equilibrio. Yo no sé, cuando estén en el rezo y sucede, estamos en el rezo de Amidá o en la Kedushá y ves a las personas así como que, ¿eh? ¿Y por qué lo hacen? Simple y sencillamente porque el ejercicio cotidiano, muchas veces nos sentamos cómodamente en lugar de pararnos y cambiar en la televisión, nada más hacer ejercicio con el dedo. En conclusión,
Dice este estudio que evaluaron el riesgo de mortalidad con una prueba objetiva y fiable del gasto energético relacionado con la actividad física que reveló una fuerte relación. Puntos suspensivos. Los esfuerzos que van dirigidos a aumentar o a mantener ese nivel de ejercicio mejorarán la salud de los tzenequim, finalizan los autores. Ahora, así como mengua el cuerpo con diversas enfermedades, amados, también yo he notado que en sociedades como la mexicana, los países del tercer mundo, cuando la gente comienza a avanzar en edad, ellos mismos comienzan a relegarse de actividades y comienzan a asumir que ya no son aptos para hacer tal o cual cosa. Y acompañado con ello, también lo que ocurre es que empieza a decrecer la fuerza de carácter. Alguien que tenía un carácter fuerte en su madurez, cuando llega a ser una signá, resulta que dice, ¿y dónde está mi mamá o mi abuela que antes era tan dura y ahora mírenla cómo es? ¿Verdad? Sin embargo, nosotros deberíamos de considerar que la fuerza de carácter nos tiene que dar el conocimiento, el entendimiento de cómo es que la Torah es lo que nos debería de hacer la diferencia a nosotros. ¿Por qué? Porque es la Torah la que da esa fuerza, ese conocimiento, esa sabiduría. Y en contraste con lo que pudieran hacer países como México, el darle el valor a la gente de edad, el escuchar. Yo les platicaba una experiencia que tuve ahora que veníamos la última vez a Toluca, porque salir con las personas de la Keilah, de la congregación, eso es muchas veces lo que deja una mayor enseñanza que una conferencia. ¿Por qué? Porque aunque les dejes una sola cosa, muy probablemente esa cosa se va a quedar para toda su vida. Veníamos dos vehículos hacia acá, una camioneta y el coche. Y yo me traje a todos los jóvenes que vendrían desde 10 años hasta 20 años, los que venían conmigo. Y terminando en la frontera de lo que vendría a ser el estado de Morelos con el estado de México, nos detuvieron en un retén. Pero nada más detuvieron a la camioneta y nosotros pasamos. Entonces yo me tuve que orillar. Y habiéndome orillado, en ese momento le pregunté yo a uno de los oficiales que estaba ahí, le dije, ¿ustedes de dónde son? Somos del Estado de México, ¿por qué? Y ya desde ahí comenzó, ¿no? Y le digo, pues porque lo que ustedes están haciendo no es correcto. Ustedes nada más están sacando dinero. Inmediatamente su reacción, ¿y a usted en qué le perjudica si usted no lo paramos? Pues sí me perjudica porque vienen unas personas detrás de nosotros y ellos sí los detuvieron y aquí yo estoy perdiendo tiempo. Y su respuesta fue, ¿y cuál es el coche que detuvieron? Yo me quedé callado porque no quería decir. Pero en ese momento los jovencitos que yo traía a mi lado empiezan a decir, ¡ese! ¡El azul! Y voltea el, ¿cuál es el azul? Y otro responde, ¡la camioneta! Y él dice, ¿cuál camioneta? ¿La de allá o la de acá? Y otro responde, esa que tiene placas de Morelos. De los jóvenes que traía, 3 dieron una respuesta cuando yo era el que estaba hablando con el oficial. Nos subimos, yo no dije nada, llegamos aquí a Toluca y nos regresamos. Y cuando yo iba exactamente por el mismo lugar les dije, o mejor dicho más adelante, me volteo con ellos y les digo, oigan chicos, por experiencia, ustedes nunca se deben de meter en la plática cuando están hablando 2 adultos. Nunca. Y yo sé que esto lo han enseñado las madres, los padres de generaciones previas en México y que eso simplemente era una señal de buena educación, pero que hoy en día tristemente se ha perdido. Y yo les dije, nunca ustedes se deben de meter. Cuando hable un adulto, ustedes deben de guardar la boca. No es correcto. Y les dije yo no quería darle ninguna respuesta a este señor, a este oficial, y ustedes inmediatamente dieron toda la información. Y no pasó mucho tiempo cuando la camioneta que venía adelante, me acerqué yo porque estaba tirando chispas, muy probablemente del mofle, del escape, sí, para emplear otro término, porque aquí es importante, muchas veces los términos hay que cambiarlos, porque como lo escuchan gente de otros países,
muchas veces no necesariamente lo entienden. Les decía, ahora estábamos en Panamá y le digo, ¿y ese señor es mayor? Y se voltea y me dice, ¿mayor? No, él lo que estaba pensando era que si era altote, porque la palabra mayor, que para México se utiliza que es alguien de edad, allá no se utiliza como alguien de edad. Entonces las palabras cambian. Entonces cuando me emparejo yo a la camioneta y le digo yo a Rubén, que era el que venía manejando, y le digo, vas echando chispas, Rubén. Y se voltea y me dice, Rabí, ¿dónde? Y otro de los jóvenes que estaba en el coche inmediatamente, ahí, debajo del coche en medio. Y me volteo y le digo, ¿qué te acabo de decir? Que no te metas. En fin, por ello es importante transmitir todo lo que está escrito en la palabra del Eterno, y por ello más adelante les voy a dar un versículo de esto. La problemática que presentan los ancianos o los Tzenekim ha sido motivo de atención permanente por la organización internacional, organismos internacionales como la OMS, que la definen como imperativa a la política de salud pública del fin de este siglo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que la población de edad avanzada se puede dividir en gente de tercera edad, para ellos como si fueran recién jubilados, y de cuarta edad, esto es, los que ya tienen tiempo de haber sido jubilados. ¿Ustedes conocían esos términos? Y son términos ya internacionales. Entonces, fíjense, estaría cuando una persona es recién nacida, después en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, en la tercera edad y en la cuarta edad, si es que el Eterno nos daría la bendición de llegar hasta allá. Por otro lado, y generalmente a la cuarta edad se le denominaría a la gente que tiene más de 75 años. Los pertenecientes a la tercera edad necesitan más de la geriatría preventiva, que aminora déficit y retarda el aislamiento y demora la instalación de la discapacidad física sumada a las patologías asociadas crecientes. Dice la OMS que hay varias clases de dependencia. Una es la física, cuando por sí mismo no es capaz de realizar los diferentes movimientos y actividades corporales que le son necesarias para el diario vivir. Otra clase de dependencia es la psíquica, cuando por la alteración de la esfera psíquica no pueden reaccionar con conductas en la medida de su conveniencia, como pensar, opinar o decidir. Existe otra clase de dependencia que sería la socioeconómica, cuando por sí mismo no pueden reaccionar, no pueden obtener vivienda, alimentación y asistencia médica y se encuentran en un estado de inhabilitación social. Quisiera hablarles un poquito al respecto dejando de lado esto de la OMS, del respeto a los Tzenekim. Los derechos de las personas mayores pueden dividirse en tres categorías. Los derechos: protección, participación e imagen. La protección se refiere a la seguridad física, psicológica y emocional de las personas mayores en lo que respecta a su particular vulnerabilidad frente al abuso y el maltrato. La participación, el derecho a participar, se refiere a la necesidad de establecer un papel mayor y más activo para las personas mayores en la sociedad. Ustedes están de acuerdo con que muchas veces voltean y hacen preguntas a los jóvenes o a los maduros para tomar una decisión y a la gente, a los Tzenekim, no se les toma en cuenta, cuando ese es un derecho que se tiene. Otro derecho, que sería la imagen, se refiere a la necesidad de definir una idea más positiva y menos degradante y discriminatoria acerca de lo que las personas mayores son y pueden hacer. El esfuerzo por tratar estas categorías de derecho con detalle en recomendaciones y tratados han venido especialmente formando parte de organismos internacionales intergubernamentales que están velando por lo que vendría a ser el cuidado de los Tzenekim, de los de la tercera y los de la cuarta edad. Y en nuestro pueblo es muy importante que el respeto a los Tzenekim es algo que se valora, que se estimula, que se enseña. La gente que está contraria a la voluntad del Eterno, muy probablemente, uno de los síntomas que tendrá será la falta de respeto a los Tzenekim. Escúchenlo, Devarim 28:50, Deuteronomio. Gente fiera de rostro, está hablando de gente malvada, perversa,
Dice que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Entonces, alguien que está alejado del Eterno, una de las características va a ser que no tendrá respeto al Zaquén o a la Signá. Lamentaciones 5:12, Ejá. Y a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los Senequim, no respetaron. Lamentaciones 5:12. Y algo que es muy frecuente encontrar, y a mí me toca mucho cuando llegan gente nueva a la sinagoga, sobre todo allá en la Ciudad de México, que de repente me acerco y les llamo la atención a los niños y se voltean y me preguntan, ¿pero por qué? No. ¿Qué? Y me ha tocado varias veces que me acerco con los niños y la respuesta que encuentro es muy diferente a la que yo pudiera estar encontrando. Olvídense que si saben que soy rabino o si no soy rabino, simple y sencillamente porque soy mayor y por ello deberían de tener respeto. Y lo único que demuestra es que los padres les hace falta mucha Torah para transmitir a sus hijos. Y uno de los males que yo más he visto en México tiene mucho que ver con la deshonra, el menosprecio que se hace hacia la madre mexicana cuando ya está entrando en años. Y esto no es diferente según las Sagradas Escrituras. Mishlech, Proverbios 23-22. Dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y es frecuente encontrar en las familias mexicanas que como el padre tal vez sigue siendo el enojón, y la madre, no obstante que era fuerte y que tenía un carácter severo, conforme transcurrieron los años, se volvió más dulce con los nietos y demás. Y muchas veces ocurre que los hijos, las hijas, se sobrepasan con la madre y olvidan de que se le debe a la madre el honor y el respeto debido. Y por ello es que las Sagradas Escrituras nos enseñan a que, no obstante que nuestra madre transcurra en edad, nosotros debemos de cuidarnos de nunca menospreciarla. Y este es un valor que debemos de transmitirles a nuestros hijos. Me preguntaban que muchas veces, ¿qué se hacía? Si tú ya estás casado y tú ves que tu mamá está haciendo, le están faltando al respeto, uno de tus hermanos, uno de tus hermanas, que tal vez vive ahí o no vive ahí, y una de las recomendaciones que yo les puedo hacer es muy semejante a lo que debe de ocurrir en el matrimonio. Cuando uno de los hijos osa faltarle el respeto a la madre, y estando el padre presente, el primero que debe de salir a defender a la madre es el padre. De tal manera que debe de salir siempre con el hijo y decirle, no le faltes el respeto a tu mamá. ¿Y por qué? Hay varias razones, pero una de las fundamentales es que en el momento que le falta el respeto a una autoridad como lo es la madre, inmediatamente se le están faltando también a la primera autoridad, que es el padre de dentro de la casa. Y, como consecuencia también, al mismísimo Eterno, que fue el que los puso. Por ello, es que en el caso de un hermano que viviendo con los padres o no viviendo, y tú ya no viviendo, lo más recomendable es que cuando ustedes vean que les están faltando al respeto, es inmediatamente decirles con voz enérgica, no le faltes el respeto a mi mamá. No le faltes el respeto a mi papá, o a Abba, o a Ima. No le faltes el respeto. Y esto no quiere decir que vamos a agarrar el cinturón y les vamos a golpear, pero sí, en nuestra presencia no es posible que permitamos que les falten el respeto a nuestros propios padres. Una pregunta, ¿qué grupo de personas mayores están más expuestos al peligro de no ser respetados en sus derechos humanos? Definitivamente las mujeres mayores. Son el grupo más expuesto al peligro de perder sus derechos. En general, las mujeres son históricamente más vulnerables a la violencia, debido a su posición tradicionalmente subordinada en la mayoría de las culturas, unida a la imagen negativa que muchas culturas tienen de las personas mayores. Ser mujer puede hacer a una persona particularmente susceptible de recibir violencia y abuso. Y aunque no está necesariamente documentado lo que está ocurriendo con la violencia intrafamiliar, es alarmante los índices contra abusos de mujeres de la tercera y de la cuarta edad. Considerando que el 55% de las personas mayores son mujeres, ¿ustedes están de acuerdo? Son mayores las mujeres
en porcentaje que los hombres, y que conforme van avanzando las edades, llegan a ser 65% de mujeres contra 35% de hombres, se debe de otorgar una especial consideración a la influencia del sexo, en este caso de la mujer, en la probabilidad de sufrir alguna clase de abuso. Job 32:4 también nos da una importante enseñanza. Job 32:4. Y dice, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Si ustedes recuerdan lo que dice el libro de Job, es que se da una discusión. Pero este Eliú era un hombre conocedor de Torah. Tan es así que él dice que guardó su boca hasta que los demás tuvieron que decir, más bien dijeron lo que iban a decir, y simple y sencillamente él guardó su boca porque los demás eran más Senequim. Y esto tiene que privar absolutamente siempre, y es ahí en donde se da también gran parte del respeto. Mientras estén hablando el marido con la esposa, y si un hijo se mete y se mete y se mete, no es raro ver que cuando está hablando el rabino, o está hablando la maestra, o está hablando otra persona, llega el hijo y inmediatamente interrumpe, y eso nada más es sintomático de algo que no se ha instruido bien a nuestros hijos. Por ello es que tenemos que enseñarles que siempre que se esté hablando, como en el ejemplo previo que puse, debemos instruirlos a que esto no ocurra. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente han tenido conciencia de que esto, si es que somos privilegiados, llegará al día. Cuando uno está joven, definitivamente no está tan consciente de que tarde que temprano uno llegará a ser adulto. Y la vida transcurre simplemente en un abrir y cerrar de ojos, que estabas en la escuela y ya de repente ya no estás en la escuela y ya estás trabajando. Estás trabajando y de repente ya tienes hijos y responsabilidades. Y transcurren los años muy rápido. Pero algo que deberíamos de estar conscientes es que tarde que temprano, si es que somos privilegiados por el Eterno, esos tiempos llegarán. Y llegarán de una manera como muchas veces no lo hemos considerado. Quisiera darles estas cifras que terminando el año anterior secular, en el año del 2008 en México, sacaron una noticia en donde la esperanza de vida al nacer en México ya era de 75.1 meses. Esto es 75 años con un mes, ya era el promedio de vida del mexicano. En las mujeres, un promedio de 77.5 años, y en los hombres un promedio de 72.7 años, lo que reflejaba que la población femenina viviría en promedio 5 años más que los varones. Ahora, si ahorita, simple y sencillamente con el promedio de 75 años, la edad que cada uno de nosotros tiene, si nosotros le sumamos esa edad, me refiero, le restamos la edad promedio de México, ¿cuántos años nos restarán todavía por vivir? Y si uno se pone en la edad que tiene y voltea a ver lo que has vivido para atrás y volteas a ver lo que te queda por delante, te das cuenta que te quedan muchísimos años todavía por delante para llegar siquiera a lo que vendría a ser el promedio de vida del mexicano. Y es ahí en donde comienza el problema, porque ya tienes cierta edad y crees que ya para ti ya no son las cosas. Y es ahí en donde comienza a llegar la vejez intelectual, que por cierto les aclaro, en fechas recientes sacaron un estudio científico en donde contundentemente se demostraba que las personas, o mejor dicho, que el cerebro humano no envejecía. La gente piensa que conforme van pasando los años se les empiezan a olvidar las cosas y creen que es por la edad. Y la demostración de este estudio científico era contraria a ello. ¿Por qué? Porque se decía que el cerebro, lejos de envejecer, lo único que ocurría era de que por causa de que se dejaba de emplear, se dejaba de usar, los datos, las cifras y todo aquello ya no se tenía tan fresco, tan presente. Y que la mejor manera de que no ocurriera eso era utilizar el cerebro. Ustedes han visto por ahí los crucigramas o los juegos de memoria. Hoy inclusive hay por ahí los juegos, ¿verdad?, que específicos para desarrollar la memoria, para ejercitar la mente. De tal manera, amados, que con esto, si ustedes se dan cuenta, la naturaleza
de lo que vendría a ser nuestro cerebro, de ninguna manera tiene que venir en detrimento, sino al contrario. Para que esto no ocurra, tenemos que ejercitarla. Entonces, regresando, el promedio de vida del mexicano es 75 años. En el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, junto con estimaciones del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, concluye que la esperanza de vida en el país aumentó con el paso de las décadas. Explicó, noten bien esto, que entre el año de 1970 y el año 2008, la esperanza de vida de México se incrementó en 14.2 años. Entre el 70 y el 2008 se incrementó 14 años en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahorita contabilizamos de aquí a la edad promedio, imagínense que están por ahí de 30, 35 años. Para llegar a la edad promedio, ¿cuántos años faltarían? 35. Y si en 35 años el promedio de vida del mexicano subió en 14 años, ¿qué quiere decir? Que en lugar de vivir todavía 35 años, muy probablemente vivas 47 años. E incluso mucho más, porque los avances científicos siguen descubriendo curas para las enfermedades, medicina, formas de poder revitalizar el cuerpo, y por ello es que el hecho de que se vivan de aquí 35 años más para alguien que tenga 35 años, muy probablemente sea muchísimo más. Noten esto, una persona que nacía en México en el año 1930, situémonos que nacimos en el año 1930, ¿saben cuántos años era el promedio de vida de ese recién nacido? 33.9. Yo no sé cuántos de los que estemos aquí ya rebasamos ese promedio. Esto es, si hubiéramos nacido en ese año, ya no estaríamos vivos. Qué tremendo, ¿no? En 1930, ahora, no, os digo, son 78 años. Pero vivir en aquel entonces 33.9 años, hoy en día ya tenemos años de más. Y aún así, nos vemos todavía fuertes, nos vemos saludables. ¿Cuántos años todavía quedan por delante? Para el año de 1980, fue de 66.2. Esto es, la gente que vivía, que alcanzó los 66 años en el año de 1980, era su edad promedio. Para 1990, 70.6 años en promedio. Y hoy, 18 años después, 75.1 años en promedio. Así es que, espero que todo esto nos dé esperanza. Y contrario a voltear a vernos y pensar que ya nos duele determinada cosa, al contrario, levantar la vista y volver otra vez con energía y con ganas, sabiendo que los años que tenemos por delante, ¿verdad, Hashem? Serán todavía muchos. ¿Verdad, Hashem? Y por ello es que la compasión tiene que ser un signo de cualquier hijo e hija del Eterno para con alguien que es un Tzenekim. Lamentaciones, Ejat 4:16. La ira del Eterno los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los Kohanim, los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Así dice al español, pero en el hebreo sería, ni tuvieron compasión de los Tzenekim. Esta palabra compasión, en estricto sentido, es el hebreo Hanan. Hanan. Y esta palabra, ¿se acuerdan ustedes que es la que es origen de la palabra gen, que es la que nos llega al español como gracia, ¿verdad? Hanan, que estaría aludiendo a una misericordia, a una compasión. En estricto sentido, la palabra Hanan es tener compasión por las carencias de una persona. Y la palabra del Eterno lo que nos invita es que tengamos compasión de los demás. Y por ello, cuando una persona anciana veamos que trae sus bolsas, por favor, reconozcamos que para darle honra a esa persona, obviamente es velar por su bienestar. Y hay algo que es más trascendental. Todo lo que se siembra, se cosecha. Cualquier persona que ose menospreciar, deshonrar a la gente, a los Tzenekim, muy probablemente cuando esté en esa etapa, lo que le ocurrirá es
que coseche lo que esa persona sembró. Para terminar, en octubre de 1999 se inauguró la conmemoración del Año de las Naciones Unidas de las Personas Mayores. En 1999 fue el Año de las Personas Mayores, bajo el lema Una sociedad para todas las edades. Se trabajó para que se partiese de una sociedad con un diseño para todos, crear y producir pensando en todas las personas y tener en cuenta las necesidades o dificultades específicas de todos aquellos que no cuentan con toda la capacidad, autonomía o habilidad física, psíquica o sensorial que se suponen habituales. Un diseño de ciudades, de sociedad que debiera generalizarse en todos los ámbitos de la vida cotidiana, pública y privada. Pero este diseño para todos deberá ser, ante todo, decía las Naciones Unidas, una filosofía basada en la igualdad de los derechos de todas las personas. Ha de incluir además una consulta previa a los posibles beneficiarios, ya que son ellos los que estarán en mejor condición de señalar sus necesidades y sus dificultades. Y termino con este pasuk, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Así es que la honra, nuevamente, es darle el valor y el peso que se merece. De tal manera que si estamos sentados y hay una persona, un cenequim, es darle la honra. Si hay que ayudar, hay que darle la honra. Y sobre todo, lo más importante es enseñarles a nuestros hijos lo que sería el respeto y el valor que en México se tuvo y que desgraciadamente el día de hoy, al no estar, los únicos que podemos tener la bendición de recuperarlo somos aquellos conocedores y amantes de la Torah. Escuchaste a Rav Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.